tal, comunidad de Clases Magnas? Bienvenidos a esta clase que hemos preparado con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy los invito a quedarse con este tema, reconstruyéndonos desde la vivificación, con nuestro especialista David. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Bienvenidos. Bueno, pues ustedes vieron los espacios que tenemos para ustedes. ¿Cómo ves? Estos espacios son ambientes agradables para un estudio, ¿no? Tú Por supuesto. Como psicólogo, ¿qué tan importante es tener un ambiente agradable, limpio y ordenado para tu estudio? Factor motivacional, podríamos decir, ¿no? Inmediatamente, saber que siempre hay comodidad, que hay un ambiente cálido, agradable, cuidado, armónico, favorece lo que es nuestra atención y en consecuencia estamos dispuestos a dar lo mejor. Perfecto, pues miren, todas esas ventajas las van a encontrar en los espacios UTEL que son en WeWork, en Insurgentes, en Varsovia y en Montes Urales. Agenden su cita para que los asesoren para estos talleres de estudio. Los invitamos, realmente son espacios muy agradables que están hechos para ustedes, comunidad. Bueno, pues hoy también les vamos a hablar del servicio que tiene el programa de éxito académico para ustedes, que es orientación psicológica. Pero antes de hablarles en qué consiste el servicio, bueno, pues les hemos preparado este gran tema para que se queden. Entonces, David, ¿por qué tienen que quedarse los alumnos? Hablaremos de lo que es la vivificación. Hay que reconstruirnos permanentemente. Hay temas, hay conceptos que se viven en la cotidianidad, como la mortificación, que sin duda detienen lo que es el avance o el empuje que tenemos como parte de nuestra humanidad. Así que es algo que podríamos empezar a aprender desde hoy para hacer una vida diferente. Perfecto. Bueno, pues David, con más de 12 años de experiencias dando terapias, nos va a explicar sobre vivificación y mortificación. Adelante. Gracias. Pues bienvenidos de nueva cuenta. Trataremos de introducir lo que es este tema para que sea algo novedoso, sea algo distinto, algo en lo que podamos indagar poco a poco. Esto no es algo que entrará de lleno a nuestra mente y ya nos cambiará la vida en consecuencia. No, hay que empezar a interiorizarlo, a analizarlo, a conocerlo. ¿Y qué les parece si empezamos con nuestra exposición, con el siguiente pensamiento que nos puede llevar a hacer un análisis un poco distinto a como nos analizamos permanentemente? Hay un pensador, un escritor, tal vez lo conozcan, llamado Fyodor Dostoyevsky, el cual ha escrito innumerable cantidad de textos que refieren cómo es ese conocimiento humano cuando en realidad queremos hacer una introspección. Él tiene una frase hermosa que dice: la conciencia de la vida es más grande que la vida. Cuando nosotros nos permitimos analizar este tipo de frases, sabemos que el poder vivir de un modo intenso, de un modo profundo, de un modo consciente, le da un sentido más amplio a lo que es esta existencia. Muchas veces pensamos que la vida misma es lo que hace hermosa a lo que es dicha existencia, pero también hay que particularizar que la vida personal, la vida propia, tiene en sí misma un significado hondo si nosotros le damos ese significado. Entonces, ¿qué pensamos muchas veces cuando pensamos en la vida? Pensamos en cosas externas, pensamos en cosas ajenas a nosotros, porque estamos en una constante de recibir información, recibir estímulos, recibir circunstancias, recibir situaciones, y estamos más en la respuesta hacia lo ajeno y no estamos en las respuestas hacia lo propio. Y aquí es donde tiene sentido, ¿no?, el empezar a analizar la vida misma, la vida personal, para que la vida existencial sea más profunda y más certera. Vamos a tratar de que esto sea algo progresivamente comprensible. En estas láminas que les vamos a ir presentando, pues tendremos muy claro qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida si empezamos a tratar de entender cómo es la vida que llevo. Ustedes se han dado cuenta de que en el día a día estamos bajo muchos momentos de estrés, bajo muchas situaciones de ansiedad, bajo muchas situaciones que nos generan angustia, muchas situaciones apremiantes, y que
nos permitimos vivirla prácticamente como si fuera algo natural para el ser humano el estar inmerso en esas situaciones. No lo sé, tal vez aquí muchos van a entrar en conflicto, tal vez muchos van a entrar en ese análisis al que estamos invitando con esta clase, porque todo eso es ajeno, todo eso no es propio del ser humano. El angustiarse, el estresarse, el ponerse angustiado, el mortificarse, no es propio del ser humano. Nosotros muchas veces, si hacemos una detención en nuestra vida, si nos ponemos a pensar en cómo está siendo mi vida, nos damos cuenta de que no podemos ser expertos en las angustias, no podemos ser expertos en el estrés, no podemos ser expertos en las mortificaciones. Sin embargo, sí nos vivimos como expertos en estas cosas. Cualquier situación ya nos lleva al estrés, cualquier situación ya nos lleva a las angustias, cualquier situación ya nos lleva a las ansiedades. ¿Cuántos no identificamos taquicardias en nuestro día a día por una situación que vamos a vivir? Por un examen, por una evaluación que van a hacer en el trabajo, por lo que será el tener que pagar un pendiente económico, ya sea pagar una colegiatura quizá, el pagar alguna tarjeta de crédito. Todo eso nos va sumergiendo en una vida que nosotros aceptamos vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos preguntamos cómo es la vida que estoy viviendo, cómo es mi vida como tal. Si hacemos ese tipo de pausas que ahorita comentábamos, podríamos darnos cuenta de que yo no merezco vivir esta vida que llevo, yo no merezco vivir esta vida en la que me he encaminado, yo no merezco estar bajo estas situaciones angustiantes. Sin embargo, ahí estamos, inmersos, sin ningún problema, viviéndolo, porque no nos detenemos a pensar que esto puede ser diferente. Cuando nosotros reconocemos en nuestras experiencias de vida que ha habido muchos momentos vivificantes, muchos momentos contrarios a estas angustias, a estas ansiedades, a estos tipos de estrés, pues decimos, ¿por qué he de vivir como estoy viviendo ahora si en otros momentos he sido más feliz? Quizá ahí podemos recurrir a lo que es la infancia, la adolescencia, donde todo se vive con mayor gozo, con mayor libertad, pero se vive de esa forma porque efectivamente el pensamiento, al estar en estos procesos o en estas fases de ir madurando, no nos colocan ni como niños ni como adolescentes en la cuestión de resolver problemas. Los adultos somos quienes normalmente sí resolvemos problemas y, como decíamos en un principio, esos problemas muchas veces tienen que ver con otras cosas ajenas a lo que son nuestras propias necesidades o nuestros propios intereses. Por lo mismo, en la niñez y en la adolescencia, al no haber una resolución compleja de problemas, pues vivimos con mayor vivificación. ¿Qué es la vivificación? Para entenderlo brevemente, es ese sentirnos vitalizados, ese sentirnos animados, ese sentirnos movilizados o contentos porque alguna experiencia que vivimos nos hace sentir la virtud de haber tenido esa experiencia. Una titulación, el haber logrado alcanzar un sueño como una licenciatura en específico, el haber perseguido un trabajo en particular y haberlo logrado, el haber tenido, no sé, la aceptación de una pareja cuando la hemos perseguido, todo eso nos hace sentir tan vivos, tan plenos, tan contentos que, como hemos dicho previamente, nos tendríamos que detener a pensar para decir por qué no me vivo como en esos momentos tan vivificantes que he tenido previamente y por qué me estoy viviendo en estas mortificaciones, en estas angustias, en este estrés o en esta ansiedad. Hay que ser más pausados, hay que tener estos momentos introspectivos y reflexivos. Continuando con lo que es esta presentación, pues también tendríamos que entender lo que es como tal la definición de la palabra mortificación, ¿no? Mortificación en sus definiciones etimológicas latinas, griegas latinas, nos hablan de que la mortificación, en su inicio, la palabra mortis, nos hace sentir muchas veces como estar viviendo, pero mientras vivo siento que me muero. Aquí creo que es conveniente que cada uno de nosotros nos pudiéramos dar un instante para pensar en cuáles han sido aquellos instantes o cuáles han sido aquellas experiencias que nos hacen sentir mortificados. Tal vez en el momento en que yo vivo una experiencia
que no concebí, una experiencia que fue espontánea, una experiencia súbita, me hace cuestionarme, me hace cuestionar mi existencia, me hace cuestionar el modo como estoy viviendo, y al tener ese instante de reflexión o de análisis, me doy cuenta de que hay experiencias que efectivamente, si yo permito que vayan creciendo, si yo permito que vayan manifestándose más directamente en mí, me pueden sumir en esa mortificación. Si nos diagnostican alguna enfermedad, como todos seguramente hemos tenido a algún familiar o en la experiencia propia hemos vivido alguna especie de diagnóstico que nos confronta con nuestra vida, el pensamiento se sumerge en esa idea, ¿no? Mi vida ha sido puesta en vilo, mi vida ha sido puesta en entredicho, o la vida de un familiar está en entredicho, y toda esa angustia, toda esa ansiedad, todo ese estrés que me genera como tal la enfermedad, empieza a disminuir mi vida, empieza a diluirla. Todo ese goce que yo vivía con la persona que ha sido diagnosticada o conmigo mismo, empiezo a echarlo en falta, a echarlo de menos, empiezo a sufrirlo, y viene la disminución anímica, viene el decaimiento de lo que es mi persona. ¿Cuántas veces no nos han dicho, oye, te pasa algo, te ocurre algo porque te ves distinto, este no eres tú, esta no eres tú? Efectivamente, hay situaciones que empiezan a inundar nuestro pensamiento, nos empiezan a mortificar, nos empiezan a hacer sentir que nos morimos, y empezamos a no ser lo que siempre hemos sido. Esto parte, insisto, de la cuestión del vivir experiencias o vivir situaciones que en principio pueden ser propias de la vida, ¿no? Enfrentar una enfermedad, enfrentar una noticia de un desempleo, enfrentar una noticia donde me tengo que dar de baja temporalmente y yo no lo quiero. Esas ansiedades, ese estrés, esas sensaciones de angustia o esos pensamientos angustiantes, al dejar que crezcan, me van a colocar en la cuestión de sentirme mortificado. Si vamos a casos más extremos, podríamos ver que la mortificación tiene sus muestras drásticas o muestras extremas cuando padecemos depresiones, cuando padecemos algún aislamiento, el cual no era común en nosotros, pero pensémoslo en alguien o en nosotros. Sí hay cosas que nos devanan mentalmente y que nos empiezan a aislar de lo que es todo contacto social, de lo que es toda interacción social. Empezamos a abandonar trabajos, empezamos a abandonar escuelas, empezamos a abandonar amistades, empezamos a apartarnos, y ese es un signo de que algo está pasando en nuestro pensamiento, en consecuencia en nuestras emociones, que nos empiezan a distanciar de aquello que era valioso, que era hermoso, como el hecho de vivir relacionados con otras personas, en otros contextos, en otras situaciones. En las depresiones normalmente viene toda esta manifestación de ideas mortificantes, y es una de las enfermedades como tal extremas que hablan de que el ser humano tiene que hacer manejos más eficientes de lo que es su vida, pero tenemos que cuestionarnos en algún momento cómo estamos viviendo. Para algunos es sencillo, para algunos es más complicado. Cuando tenemos la oportunidad de llegar a conclusiones de cómo estamos viviendo y llegar a conclusiones de cómo quisiera vivir en lo posterior, puedo tener la firmeza de mis ideas y las puedo compartir. Cuando yo empiezo a compartir esos conocimientos o esas conclusiones a las que he llegado, me vuelvo a incorporar a mi vida con un modo más óptimo, más seguro, y eso me ayuda a transitar por la vida de un modo más propio, más personal, más auténtico, más genuino, más voluntarioso. Por eso insistimos muchas veces en lo que es el trabajo psicológico, en el trabajo terapéutico, del dejarnos acompañar por alguien o escuchar otras voces que nos ayuden a ampliar nuestra mirada, a ampliar nuestro horizonte. Si nosotros nos enfrascamos en lo que es nuestra propia mirada, pues lo único que vamos a ver es lo que hemos elaborado en nuestro pensamiento, sin dar la oportunidad de que otras voces lo enriquezcan y que otras voces nos ayuden a salir de esas mortificaciones, que lo sabemos, sí, muchas veces nos ayudan a poder continuar con nuestra vida gracias a que alguien nos prestó atención o nos brindó un comentario de mucha utilidad.
Así que démonos tiempo, veamos hasta dónde las ideas o los pensamientos que en principio son normales de la vida empiezan a transformarse en una cuestión de estrés, de ansiedad, angustia, para evitar que lleguen a la mortificación. Ahorita, como viene referido en lo que es este esquema, hay muchas situaciones de la cotidianidad que al empezar a crecer, al no confrontarlas de un modo directo, de un modo inmediato, de un modo honesto, con los recursos que tenemos, empiezan a crecer como tal, y problemas de duelo, que es lo que muchas veces sí nos confronta mucho en la vida, cuestiones de desempleo, cuestiones que tienen que ver con enfermedades, aspectos que tienen que ver con accidentes. Hay accidentes cotidianos, como, no sé, caer un día en la calle, lastimarnos una mano, luxarnos, fracturarnos, etcétera. Todo ese tipo de cosas, si nosotros no le damos una atención precisa, puede ser que empiecen a crecer y se empiecen a convertir en ideas que al crecer, valga la repetición, empiezan a generar sensaciones que ya no nos gustan mucho. Y ahorita vino a mi mente el caso de esta gimnasta, ¿no? En la que me parece que en redes sociales o incluso con mensajes de texto que llegan a nuestros celulares, nos muestran cómo una persona vive una experiencia en una rutina o en un deporte que al estarse practicando permanentemente parecería que no nos va a poner en esa situación tan difícil, ¿no? E incluso un amigo me decía, y al día siguiente la gimnasta tras la operación tan sonriente como si nada. Bueno, ella no se mortificó porque tal vez había tenido el tiempo en algún instante para meditar los riesgos de sus actividades, y al haber tenido ese espacio para poder reflexionar en lo que le podía pasar, cuando le toca vivirlo, no le genera tanta confrontación como podría ser en el caso de nosotros, ¿no? Que al no estar en ese tipo de actividades, pero que nos ocurriera algo semejante, pues seguramente sí nos llevaría a estresarnos, a angustiarnos, ponernos sumamente ansiosos y, ¿por qué no?, llegar a este tipo de mortificaciones. Cada quien puede dedicarse un momento para ver cómo se vive en los duelos. No es lo mismo vivir un duelo por una primera ocasión a vivir un duelo por quinta, sexta ocasión. Uno mismo se va introduciendo, se va habituando a ese tipo de experiencias. No es lo mismo vivir un asalto por primera ocasión dentro de lo que son los eventos traumatizantes. No es lo mismo vivir un asalto en primera ocasión que vivirlo cuarta, quinta vez. Muchas veces ya está en ese sentido del humor que nos ayuda a poder continuar con la vida de un modo más adecuado. Ya hasta tomamos a broma, ¿no?, el que nos asalten. ¿Por qué? Porque salimos de esos estados mortificantes que al dejarlos crecer, pues nos dicen, yo ya no voy a transitar por este camino, ya no me voy a subir en este transporte, ya no voy a estar a tales horas de la noche, sin darnos cuenta de que son circunstancias, de que muchas veces como tal son eventos que ni siquiera han tenido que ver con nuestro estilo de vida, pero que al no dar pausa al pensamiento dejamos que las ideas crezcan y nos vayan cambiando la forma de vivir como normalmente la llevábamos. O también algo interesante que aparece en esta cuestión de los eventos traumatizantes es lo que vivimos ya en contextos sociales como los secuestros express, ¿no? Recientemente hablábamos de lo que es el secuestro femenil, el que se vivía en las estaciones del metro y que llevaba a que la gente viviera en estados, diríamos los psicólogos, en psicosis colectivas, ¿no? En estados psicóticos de yo ya no puedo transitar ni siquiera por donde acostumbraba porque algo me puede ocurrir. Allá viene esa mortificación. Y cuando un día antes de haber conocido todo este tipo de experiencias, todo este tipo de situaciones, podríamos haber transitado sin ningún inconveniente por ese lugar y sin importar la hora. Entonces hay momentos en que si no somos capaces de detener o analizar esos pensamientos, estos se pueden volver mortificantes y vaya que si vivimos como si nos estuviéramos muriendo, el hecho de ya no poder hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer.
algo que tiene que ver ya con matices un poquito más filosóficos, pero que también vale la pena comentarlos para quienes estén interesados en ese tipo de líneas del pensamiento. El futuro mismo puede ser mortificante. ¿Por qué? Porque como no sabemos lo que va a pasar en el futuro, el estar pensando permanentemente en el futuro nos llega a angustiar considerablemente y nos llega a mortificar. Muchas veces decimos, ya no quiero seguir cumpliendo años. ¿Por qué? Pues porque ya me estoy acercando a ciertas etapas de mi vida que tal vez a lo lejos se veían bonitas, ¿no? O a lo lejos, pues como tal, se veían lejanas. Y una vez que vamos llegando decimos, este futuro ya no me está gustando tanto. ¿Por qué? Porque ya no lo estoy viviendo como quería, no lo estoy viviendo como yo deseaba, y el pensar en el caso de adultos mayores que tienen 60 años, por citar lo teórico, ya que esto tiende a variar mucho, los adultos mayores que van de los 60 en adelante, pues también tienen mucha mortificación, porque parecería que el mañana ya no va a ser para ellos, sin darnos cuenta de que el mañana pues es para todos, ¿no? Puede ser que, como se dice coloquialmente, hoy estamos, mañana quién sabe. Con un poquito más de agudeza y con un poquito más de conciencia diríamos, hoy estamos, al rato quién sabe. Y para eso tenemos infinidad de ejemplos: desastres naturales, sismos, tenemos pues sí, como tal, accidentes automovilísticos, diagnósticos que muchas veces no nos atrevemos a confrontar y que nos hacen ver que en cualquier momento nos podríamos morir. El futuro es uno de los puntos que genera mucha mortificación, porque en el futuro está lo desconocido, en el futuro está la incertidumbre, en el futuro está lo angustiante, y para prevenirnos un poco de ese tipo de mortificaciones más severas, hay que detenernos a pensar el cómo estamos viviendo. Espero que todo esto, recuerden, es una aproximación, son acercamientos a todo ese tipo de cosas que están en nuestra cotidianidad y que sin embargo pocas veces nos detenemos a meditar, porque como siempre habrá tiempo para meditarlo, para pensarlo, y ese tiempo nunca es en el presente, siempre es en el futuro. Pues el que ahorita nosotros estemos brindándoles esta información o este tipo de temas es para que profundicemos un poco más en la conciencia y nos ayude a darle un sentido diferente al cómo vivimos. Bien, en esta lámina también algo que deseamos dejar de manifiesto es que si me voy a detener a pensar mi vida, necesito darme cuenta de que estoy en un punto medio como tal. Yo soy una persona que tiene una oportunidad: vivir como ser humano o vivir como persona. Normalmente nos habituamos al manejo de palabras o de conceptos que parecería que conocemos a profundidad, pero que desde matices teóricos sí tienen significados profundos, significados complejos. Aquí voy a tratar de explicarles brevemente qué diferencia hay entre el ser humano y el ser persona. Esto parte de teorías de relación humana, yo y tú, lo que somos como personas. Y en el primer aspecto, del ser humano, allí podríamos decir que como tal todos somos seres humanos, pero algo que caracteriza al ser humano es que el ser humano normalmente trae consigo aprendizajes que no le son propios, trae consigo aprendizajes que tienen que ver con el modo como me educaron, como el modo como mi familia me transmitió la educación, o entendamos por esto a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos mayores, a tíos, etcétera, que muy amablemente nos dieron su punto de vista de cómo tendríamos que vivir, y que nosotros, conforme vamos creciendo, vamos repitiendo al pie de la letra, y que sin embargo, al llegar a un punto de edad adulta, entendiéndolo como de los 18 años en adelante, cuando esto podría ya trasladarse a los 21, 22 años en adelante, hasta ese momento es cuando nos detenemos a pensar en yo cómo estoy viviendo, yo qué estoy haciendo con mi vida. Si tengo la oportunidad a los 18, a los 21, 22 años de cuestionarme el cómo estoy viviendo, y me doy cuenta de que estoy viviendo como mis padres o en mi familia de origen me educaron,
pues tal vez elijo seguir por ese camino y tal vez pueda llegar a alcanzar una plenitud, un contento, una alegría. Pero en la mayoría de los casos, y esto lo decimos ya que estamos empapados quizá de lo que es la bibliografía que nos habla de cómo muchos jóvenes viven en frustración o de cómo muchos adultos jóvenes no están haciendo con su vida lo que quieren, sino que están repitiéndose en lo que les dijeron en casa que se tenía que hacer, pues entonces me doy cuenta de que yo estoy viviendo una humanidad que tiene que ver con los demás, con las expectativas que los demás han creado en torno a mí, y que al darme cuenta de que yo estoy viviendo para los otros, pues me frustro, me enojo, me entristezco, me da miedo el porvenir porque no sé qué va a pasar conmigo cuando deje de vivir conforme me han dicho, y entonces empiezo a sufrir como tal mi existencia. Si no hago yo un cambio, si no me percato de que en algún instante también tengo la posibilidad de mirar mi vida desde otro matiz, como el que sería el de persona, en el cual yo en mi libertad de ser puedo elegir, puedo ser libre y responsable para llevar la vida como a mí me nace, como a mí me place. Hasta ese entonces, hasta que yo elija en mi libertad y mi responsabilidad vivir como quiero, y aunque esto vaya en contra de lo que me dijeron en casa, aunque vaya en contra de cómo me educaron mis papás, mis abuelos, tíos, hermanos mayores, etcétera, hasta ese entonces no podré vivirme como persona. El ser humano siempre niega su realidad. Estamos hablando de aspectos filosóficos, no lo olviden. El ser humano siempre va a negar su realidad y la persona siempre va a aceptar la realidad. Vamos a llevarlo también a ejemplos un poquito más claros. Es como el saber que un día nos vamos a morir. Si nosotros somos de aquellos que decimos, no, todavía no hables de eso porque todavía no nos toca, para eso falta muchísimo, para eso ocurrirán muchas otras experiencias en tu vida y todavía no hay por qué situarse ahí. Ok, estoy negando. A mí me dijeron en mi casa que todavía no tenía que pensar en esas cosas, a mí me educaron bajo ciertos preceptos que me decían que yo no me voy a morir, que yo voy a continuar, etcétera, lo cual es también muy respetable, muy admirable. Pues entonces yo voy a seguir viviendo como me dijeron y fuera de mis responsabilidades de saber que un día me voy a morir, y sí debo de ser consciente de que algo debo de hacer con mi vida, y seguiré transitando por ese camino de humanidad. Voy a negar el responderme con lo que la vida me va colocando. Hay personas, y esto se ve mucho en ambientes hospitalarios, que es donde también hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo. Vemos que hay enfermos terminales que al recibir un diagnóstico, o hay familias que se enteran de que ya su ser querido está próximo a finalizar su existencia, aceptan como tal que sí, que ya llegó el momento que a lo mejor no deseábamos, pero que como tal está para todos y que es momento de despedirse. Los mismos enfermos aceptan que sí, que ya es el momento, y yo elegí vivir a mi manera, yo me responsabilicé de mis decisiones, lo hice lo mejor que pude, yo acepto que esa vida me es más propia, me es más perteneciente y no me es tan ajena como en el caso de los seres humanos. Entonces me dispongo a aceptar que hasta aquí es hasta donde debo llegar. Ahí tratamos de hacerles ver que hay una aceptación de que todo ha finalizado porque yo en mi libertad y en mi responsabilidad elegí vivir de cierta manera, lo cual no me conflictúa al momento de morir, y en los seres humanos se niega como tal la existencia, el cómo he vivido, el cómo ha sido llevada más desde terrenos de otra educación que no era mía, era de mis padres. Entonces me cuesta más trabajo aceptar el que la vida como tal ha llegado a su término. O para no vernos tan dramáticos o no vernos tan en estos temas confrontativos, también podemos llevarlo a algo más cotidiano, ¿no? Como cuando con una pareja, alguien que nos entusiasma, nosotros nos ponemos a pensar en la posibilidad de acercarnos a su vida, y si a mí, mi mamá, mi papá me educaron diciendo que yo era el más guapo, el más inteligente, aquel que se iba a casar un día cuando llegara a cierta edad y que iba a tener muchos hijos,
Y entonces yo me hago a esa idea y voy desarrollándome en mis etapas evolutivas y llego a un momento donde ya quiero estar con alguien y como yo voy encantado por esa forma como me fueron educando en casa, donde parecería que nadie se iba a negar a mí, y llego y trato de conquistar a esta chica y ella me dice, pues no, gracias, con tu permiso. Ahí viene una sensación de enojo, de frustración y de reproche hacia lo que me dijeron en mi casa, en mi familia, el cómo me fueron educando. Pues no se supone que cuando yo llegara a conocer a alguien que me entusiasmara, pues no se iba a negar, no me iba a rechazar. Pues ya vemos que sí. ¿Por qué? Porque no nos educan en esa faceta de la aceptación, donde los padres nos podrían haber dicho, el día en que tú posiblemente te cases, el día en que tú posiblemente seas correspondido por alguien, el día en que tú probablemente compartas de un modo afín tus emociones o tus sentimientos, ese día puede ser que efectivamente alguien te acepte, pero puede ser que no te acepte. Y cuando tú, hijo mío, te hagas a la idea de que puedes ser rechazado o te pueden aceptar, pero tú elegirás qué hacer con esa chica que te entusiasma, pues entonces si yo voy creciendo con esa idea de que como me pueden aceptar, como no me pueden aceptar, pero yo asumo que me pueden rechazar o me pueden aceptar, ahí vivo desde un matiz más de persona. Efectivamente en mi casa me están educando como persona porque me hacen aceptar las realidades, me hacen aceptar que hay cosas que pueden pasar, y para lo que es la educación de seres humanos siempre se educa en la no consideración de la aceptación, siempre nos educan en la cuestión de que todo lo malo no nos puede ocurrir y nosotros vamos creciendo con eso. Y ya, como decíamos, a los 18, 21, 22 años que nos enfrentamos con cuestiones de este tipo, pues sufrimos mucho por vivir ese tipo de experiencias. Así que, insisto, hay que detenernos a pensar en todo aquello que me dará la libertad para poder elegir el cómo vivir, darme cuenta de que me educaron de un modo, pero yo, si quiero vivir como persona, si quiero vivir desde mis propios principios, mis propias convicciones, mis propios valores, mis propias formas de ser, ahí estaré transitando a un elemento de vida más personal, más propio. Podría salirme de esa primera naturaleza, así se le llama desde lo filosófico, una primera naturaleza donde me educan en cómo vivir, y si logro cuestionar el modo como me han educado en un principio y me asumo como alguien que se puede reeducar y voy aceptando que todo me puede ocurrir, a diferencia de en lo humano donde me educan bajo esos rechazos de aceptar las cosas que pueden ocurrir, le doy un sentido mayor a mi existencia y como tal me asumo libre y responsable para vivir en lo que venga como yo elija. Y ustedes lo saben, ¿no? Todo este tipo de elecciones en los jóvenes a ellos les genera mucho placer, mucha satisfacción, pero a los padres obviamente o a los que se hacen cargo de esos niños o jóvenes no les hace nada de gracia. Y acá en lo teórico, en lo psicológico, vemos que ahí cuando las familias se educan para que las personas o los hijos sí vayan eligiendo el cómo vivir, como quieren vivir, pues es la mejor de las educaciones, porque cada quien es libre para decidir cómo quiere estar en este mundo. Si nosotros llevamos a un plano del ver cómo conviven las familias, es bueno que haya confrontaciones, porque ahí una persona está tratando de ser autónoma, está tratando de ser independiente, está tratando de vivificarse, está tratando de tener experiencias plenas. Veámoslo como cuando se quieren ir a hacer su propia vida y les da esa alegría, esa dicha de poder tener su espacio, el poder llegar tarde incluso a casa, o poder organizarse como ellos quieren, con sus cuartos tal vez desordenados, o estudiando en el tiempo en que ellos quieren estudiar. Se les ve como tal la vivificación, el sentir el placer de que están viviendo como ellos quieren. ¿Y qué creen? Muchas veces sí hay resultados positivos al vivir de maneras vivificantes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su organización, no tiene que ser como nos dicen que son las cosas correctas, o que no tiene que ser como nos dicen que es lo adecuado. No, cada quien en su propia experiencia puede elegir cómo vivirse, y en los jóvenes vemos esas vivificaciones cuando están tratando de transitar a este ser persona, ser autónomos, ser independientes. Sin embargo,
los padres que son un tanto inflexibles, pues los detienen en estos desarrollos, y creo que ahí hay que detenernos a pensar qué hacer como familia o qué hacer individualmente, elegir cómo quiero vivir. También en otros aspectos, más en particular de lo que es el ser humano, podríamos pensar que cuando uno vive como ser humano, sabemos que el ser humano no está habilitado para afrontar sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque pues a mí me lo resolvía todo mi familia, a mí me lo resolvía todo mi jefe, a mí me lo resolvía todo N persona. Entonces, ¿para qué me hago responsable si siempre hay alguien que me lo resuelve? Tú no te preocupes, hijo, tú no te preocupes, hija, o ustedes no se preocupen, yo mamá, yo papá, yo tu hermano mayor, yo me encargaré de resolverte esto. Entonces lo llevamos a negar que está facultado como tal el ser humano que va a convertirse en persona, que está facultado para responderse por sí mismo en las necesidades que tenga. Si nosotros insistimos en que con tal de cumplir lo mejor que podamos con nuestro rol de padre, madre, etcétera, nosotros daremos o brindaremos todo lo que esté a nuestro alcance para que tú no sufras, para que tú no padezcas, para que tú no te veas en situaciones que nosotros sí tuvimos que vivir, etcétera, pues estamos haciendo cierto daño a lo que es esta posibilidad de que un ser humano se convierta en persona. Por eso ahí estamos señalando en estos puntos del ser humano como característica esa negación o esa evasión de responsabilidades. Las niego, las evado, alguien las resolverá en su momento por mí, y eso me hará un ser irresponsable. En contraparte a esto, pues tendríamos que la persona, tendríamos que notar que como tal, una persona que sí puede estar dispuesta a aceptar y a responder lo mejor que puede a su vida, desde lo que desea, desde lo que anhela, desde lo que le genera ilusión, pues se está acercando a ese punto de tener consciente su libertad y su responsabilidad para poder dar respuesta a todo aquello que se presente ante él. Qué mejor que disponernos a ir decidiendo desde mí, desde lo que yo quiero, desde lo que yo anhelo, desde lo que yo persigo, para que en estos terrenos de ser libre, responsable y responderle en libertad y en responsabilidad a mi vida, pues me vaya formando como persona, ¿no? Que yo vaya haciéndome cargo de mí conforme voy creciendo, conforme voy desarrollándome, y en algún momento me daré cuenta de que si ya estoy en un momento de mi vida en el que soy capaz de escuchar a otros, ampliar mi conciencia, en el que soy capaz de saber cómo ir resolviendo mis situaciones, pues me estoy construyendo como persona. Ahorita viene a mi mente el caso de, como tal, los estudiantes, ¿no? Cuando en esas facetas del estar estudiando y tener que trabajar para poder costearse o solventarse sus gastos, pues están asumiendo su vida, están siendo libres para decir yo quiero continuar y yo me voy a responsabilizar de lo que se presente, y como tal, sin darle explicaciones a nadie, hago la búsqueda de empleo que me permita continuar, seguir con lo que yo quiero, con lo que yo anhelo. Ahí me estoy fortaleciendo y me estoy animando en el ser persona. O también lo podemos ver muchas veces en las familias, cuando aquellos individuos que han crecido bajo esta vertiente del poder ser responsables y comprometidos con aquello que eligieron para responderle en vida, como puede ser una familia y los hijos, etcétera, siempre van buscando formas de cumplir con lo que ellos imaginaron para su propia familia y para sí mismos. Eso es ser personas, cuando estamos en ese tránsito en el que no evadimos ni negamos realidades y afrontamos con lo que tenemos a la realidad tal cual. Igual de aquí el apoyo que hemos podido brindar a nuestros alumnos cuando se acercan al servicio de orientación, vemos que algunos dicen, pues yo estoy tan restringida en lo económico que pues hasta tuve que suspender el plan que llevaba con mi celular, pero porque quiero
continuar con otras cosas. Y eso no, aunque puede resultar muy anecdótico o para muchos muy superficial, es una muestra de que estoy siendo responsable de lo que quiero para mí, a costa de lo que tenga que ir dejando de lado, o a costa de lo que tenga que dejar como algo secundario, porque no es tan prioritario. Entonces, el saber que yo pude conseguir el trabajo para continuar con mis estudios, el que yo pude estar con mi familia, dándole lo mejor que tenía, así tenga que trabajar un doble turno, tenga que hacer horas extras, etcétera, todo eso me va fortaleciendo en mi idea de persona y nadie me puede reprochar nada, puesto que yo estoy resolviéndome lo mejor que puedo, a diferencia de los seres humanos que, como hemos dicho, se van negando o van evadiendo sus propias responsabilidades, o incluso nosotros mismos, ¿no? Sin importar el momento de nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos delegado cosas que debían atenderse porque en nuestra parte irresponsable también no nos asumimos como personas tal cual? Y aunque vayan pasando los años, hay momentos en el que trastabillamos y caemos en esos aspectos de irresponsabilidad, pero mientras sean esporádicos o mientras no sean un permanente en nosotros, creo que siempre será más benéfico para las personas el poder transitar desde estos caminos de ser más libres y responsables, comprometidos para elegir las experiencias que queramos vivir, hacer lo que queramos hacer, compartir lo que queramos compartir, y en esas sensaciones cuánto gozo no hay, ¿no? De poder llegar a la conclusión de la carrera sin importar los problemas que tuvimos que enfrentar, llegar a lo que son las experiencias como los 15 años para los seres que amamos, o el poder brindarles en algún instante experiencias vacacionales gracias a que yo me hice cargo de esa parte personal y responsable para dar ese tipo de experiencias, donde al ver la alegría en los demás muchas veces nos sentimos complacidos, ¿no? Nos sentimos vivificados y decimos, ¿por qué no? En cierto tiempo repetimos estas vacaciones por la vivificación que nos hizo ver que así es como debemos de vivir, con ese empuje, con esa entrega, con esa voluntad de hacer una vida con sentido, una vida profunda, una vida entregada, una vida dichosa, a costa de ir dejando de lado en nuestras partes irresponsables o evasivas. Lo hay en todos lados, no es algo nuevo, pero sí tenemos que ser más directos en el cómo podemos vivir. E insisto, nosotros estamos facultados para elegir el cómo queremos vivir. No podemos seguir justificándonos en los demás, no podemos seguir diciendo es que él o ella tienen la culpa porque no son lo que yo espero. No, basta de justificaciones, hazte cargo de ti mismo, asúmete como persona y empiézate a responder de un modo más óptimo para vivir desde las vivificaciones y los placeres de lo que es la vida con sentido, de la vida profunda. Aquí tenemos esa pequeña definición, ¿no? Para que no se nos pierda el término. Si me voy a reconstruir desde la vivificación, debo de recordar que un estado vivificante es cuando me siento vivo, confortado o animado, cuando tengo toda esa sensación motora que me empuja a poder vivir experiencias tan hondas, tan profundas, tan llenas, que yo seguiré aspirando, si así lo elijo, seguiré aspirando en ellas el tiempo que yo lo decida. El vivir en vivificación, cuando tenemos la oportunidad de compartir con gente muy vivificante, donde dejó al lado las mortificaciones y eligió vivir desde lo vivificante y los placeres, los goces, siempre tienen una vida dichosa, son más optimistas, están dispuestos a compartir, no a guardarse aquello que les hizo crecer como personas, no, siempre lo comparten porque también desean ver en los demás esa repetición, ¿no? De vidas llenas, sólidas, profundas, llenas, y hablo de muchos sinónimos para que lo podamos sentir como tal. Siempre están compartiendo todo lo que hicieron para que a otros les resulte enriquecedor y así busquen el modo de ir por la vida desde este aspecto vivificador y no mortificador, en el que muchas veces caemos porque no nos atrevemos a cuestionar el cómo estoy viviendo. Ok, si uno se pregunta, de acuerdo, ya está entrando en mi mente lo que es la idea de la vivificación, ¿y qué puedo hacer ahora para reconocer si como tal ese concepto puede habitar en mí o puede estar en mí? Pues vamos a nuestro pasado,
hay que tratar de ver qué es lo que me ha vivificado. Y tenemos aquí una especie de esquema donde podríamos recurrir con tranquilidad desde nuestro punto de vista de la historia personal. Saber que en mi historia personal, seguramente con mi familia, en aspectos escolares, en aspectos sociales o en aspectos de pareja, ha habido experiencias que me han hecho sentir como tal el valor o lo lindo, lo hermoso que hay en la vida, porque en cada uno de esos aspectos he tenido experiencias que han sido así de vitalizantes, así de sensitivas, así de sensoriales. El orden puede ser a elección personal, no es como tal una circularidad donde tenemos que empezar en un sentido del reloj, ¿no? Solo los colocamos en este orden porque parecería que así nos movilizamos en la vida, ¿no? Primero con una familia, que es la que nos recibe cuando nacemos, después vienen estos aspectos escolares de kinder, primaria, etc. Después a insertarnos en un medio social más lleno de adultos, no como en la adolescencia, donde en el bachillerato, la secundaria, pues sí hay otros, ¿no? Pero aún están en la búsqueda de su propia identidad, de su propia comprensión del cómo son. O en lo que es la pareja, pues ya cuando somos más maduros y podemos establecer relaciones afectivas más maduras, más sólidas, más de entrega para el otro y no nada más que el otro viva para mí, como muchas veces pasa, pues entonces podríamos ver en cuál de estos campos hay experiencias vivificantes. Todos lo tenemos, y si no lo hemos tenido es porque o los demás nos lo han impedido. Sí hay vidas muy difíciles que van mitigando, que van impidiendo, que van negando el que podamos tener la oportunidad de vivir ese tipo de situaciones, y que pues también, ¿no?, en algún instante, conforme vamos creciendo, podríamos empezar a vivir si logramos deslindarnos de esos ambientes que nos fueron complicados en un principio. En la familia, historias vivificantes tienen que ver con desde lo más anecdótico, como el brindar un regalo hacia aquella persona que ha pensado que no le quiero. Los hermanos muchas veces viven esto. Cuando un hermano recibe un regalo, un obsequio del hermano o la hermana que aparentemente le era ajeno o ajena, vive mucho la vivificación de, qué padre, muchas gracias, pensé que o no te habías acordado de mí, o que no te importaba mi cumpleaños, o que para ti no tenía valor esto. Recibir un detalle siempre vivifica, y hasta se vuelven objetos simbólicos. Muchos de ellos son los que permanecen en los baúles o permanecen en algún lugar de nuestros hogares, porque tienen todo ese componente afectivo, todo ese componente vivificante, y que como me hizo sentir tan amado, tan amada, yo decido colocarlo en este lugar de la casa como un recuerdo. Muchas veces lo vemos con los niños, ¿no? Cuando sus muñecos también los van colocando en lugares especiales porque les hicieron tanto goce o les hicieron tanto placer en su interior, que por lo mismo no quieren dejar de lado ese recuerdo, y ahí lo van colocando. En lo escolar, vayámonos a lo sencillo, ¿no? Los diplomas o los reconocimientos que dan esa sensación de logro y que permitirían la consideración de saber que podemos ir a más, si obviamente nosotros asumimos que eso es algo que está a nuestro alcance, algo que si ya me dio un placer ahorita, tal vez me puede dar un placer mayor conforme yo vaya consiguiendo superar cada uno de mis niveles educativos. Aquello que puede ser muy estimulante desde niños, desde infantes incluso, o en estas etapas de pubertad o de adolescencia temprana, se vuelven motores o se vuelven factores que van generando en mí esa idea o esa sensación de que esto puede ir a más. Y a cuántos no hemos visto que en la infancia o en la adolescencia, en los juegos que muchas veces llevan, ya se ven como adultos, así el doctor, el abogado, el psicólogo o quien ustedes quieran, que quiere vivir esos placeres y los va configurando desde pequeños. Desde ahí viene esta parte vivificante, donde el saber que lo puedo obtener o que lo puedo lograr me hace
ser libre desde joven, ser responsable de mí y de lo que he de hacer para tener ese tipo de experiencias. Y como decíamos hace un rato, si en las familias se va insertando esta voluntad o este concepto de hacer de mi hijo una persona, llevarlo a que vaya tomando los recursos que le vamos brindando, pero para que crezca como persona, el mismo niño va proyectando sus objetivos individuales y les va dando concreción. También lo vemos mucho en los deportistas, ¿no? En esa disciplina que asumen al ver que en su libertad y responsabilidad de elegir un deporte y llevarlo a un punto máximo, pues sí van a continuar con esto. Y así podemos irnos con cada uno de estos puntos, con cada uno de estos aspectos. Así que hay que confiar en que nuestro recuerdo, en nuestra historia personal o en esa retrospectiva que podamos hacer, siempre habrá experiencias vivificantes que nos animen a vivir de un modo distinto de cómo estamos viviendo, sin mortificación y más con vivificación. Si se trata de trazar caminos, podríamos decir que para saber cómo vivir más desde la vivificación, partamos de lo principal, a atender a mis necesidades, no las necesidades ajenas. Tengo que hacer una jerarquización o tengo que plasmar ante mí aquello que necesito resolver para empezar a movilizarme y poner mi voluntad a ese servicio. Después, incorporar mucho la cuestión emocional, el sentir el placer de lograr eso que necesito resolver, el poder sentir o poder percibir como tal el qué habrá en mí si logro la concreción de esa necesidad personal. En esta integración de pensamientos y emociones, sabemos que los pensamientos son una parte humana. Un pensador, ustedes ya lo tendrán presente, René Descartes dijo, ¿no? Pienso, luego existo, y desde ahí pues todos nos pusimos a pensar y nadie se puso a sentir, pero con las vivificaciones regresamos al punto emocional donde vemos que la emoción también tiene que ser tomada en cuenta, y entonces si vinculamos a lo que es este binomio de pensamientos y emociones, las vivificaciones son profundas y son permanentes, porque si ya sé lo que es este estado vivificante, puedo continuar en él si confío en mis pensamientos y en mis emociones, si confío en poder concretarlas en conjunción. Un tercer punto será evaluar cómo asumirá el entorno mis decisiones, pero ese ya es a consideración de cada quien, ¿no? Porque si yo me doy cuenta de que estoy para vivir mi vida y no cumplir con las expectativas de otros, pues también el saber cómo pueden reaccionar me puede prevenir para no tener mortificaciones o remordimientos, y hay que convencernos de que desde lo propio es como más tiene sentido la vida, y una vez que van identificados estos tres aspectos, pues se acciona nuestra voluntad. Y si lo podemos llevar como este ABC, ya decíamos, en mis necesidades personales, hacer comunión entre el pensar y el sentir me integrará mejor como ser humano. Si yo parto de vivir desde lo propio, tengo que hacer conjunción de lo que pienso, lo que siento, me integro como ser humano. Y si es difícil el verlo con las palabras anteriores, solo véanlo desde lo siguiente. Normalmente vivimos desde el tengo que, y desde ahí todo se vuelve pesado. Si nosotros sustituimos esas cuestiones cognitivas de tengo que para darle mayor espacio a la emoción y saber que puedo continuar viviendo desde el quiero, mi necesidad personal, lo que yo quiero, el sentir lo que yo quiero, el poder deslindar a los otros de lo que yo quiero y transitar por este modo del vivir desde eso que quiero, pues le da una vida más dichosa a lo que es mi existencia. Y así estaremos integrados más como seres humanos. Y creo que conviene concretar esto, ¿no? Si voy a elegir vivir como ser humano o desde las mortificaciones, o el vivir como persona desde las vivificaciones, pues hoy tengo la oportunidad de detenerme un momento a meditar, reflexionar, elegir y llevar una vida más dichosa o llevar una vida más quejumbrosa. ¿Y cuántos no nos quejamos allá afuera de cualquier cosa que nos pasa simple y sencillamente porque
elegimos mortificar a nuestro pensamiento, diluirnos y pensar que la culpa es de los demás, sin darnos cuenta de que podemos elegir lo opuesto, donde yo asumo como tal mi vida, mi existencia, soy libre y responsable, ya lo decía Jean-Paul Sartre, estoy condenado a ser libre y responsable durante el tiempo que esté aquí. Pues en esa libertad y responsabilidad yo elegiré hacia dónde llevar mi vida. Inténtenlo, es una oportunidad y esperemos que en este nuevo concepto de vivificación haya mayor profundidad en cada una de sus experiencias de vida. Y pues un gusto platicar con ustedes. En algún instante tendremos la oportunidad de brindar un tema más y cuando gusten, aquí estaremos. Gracias, David. Bueno, pues con esta explicación que nos diste muy amplia de reflexionar y todo, hubo varios comentarios por parte de los alumnos, ¿no? Entonces, donde decía que se necesita pasión, reflexión, este espacio, y no queremos irnos sin contestar la alumna Anis Hernández, que dice que cómo darle un buen aliento a un adulto mayor con DX terminal. Ok. Ahí nosotros tenemos que dar la oportunidad a la persona de hacer esta historia personal, ¿no? Darse cuenta de cuáles fueron las experiencias que le dieron plenitud a su existencia, que él vea que hubo momentos que valieron la pena y que también vale la pena despejarnos de lo que es la mortificación del cómo estamos viviendo ahora. Creo que podrá equilibrar. Si el enfermo terminal o quienes tienen diagnóstico de finitud próxima hacen esa recapitulación, yo creo que volverán a sentir el placer de esa experiencia vivida y eso les dispondrá para poder despedirse de un modo un poco más sereno al menos. Claro, que es lo que a lo largo de esta plática nos estuviste diciendo, ¿no? Reconectemos con esos buenos momentos, con eso que nos impulsaron, reconectemos con estas pasiones y vamos a vivir diferente, ¿no? Siempre responsabilizándonos de nuestras decisiones. También Griselda Torres dice que sería una de la otra ser humano y ser persona. Ok. Las vidas siempre son diferentes. Desde el ser humano es, vamos a decirlo contundentemente, el ser humano es más irresponsable de sí mismo porque niega aquello a lo que tiene que responder. Y cuando yo quiero ser persona, yo elijo ser persona, me asumo como tal en lo que tenga que resolver y me voy dando cuenta de los recursos que tengo. No he vivido en vano y tengo que retomar todo aquello que me ha enriquecido y debo de confiar en que si estoy ahorita es porque ha habido cosas que he hecho adecuadamente. Entonces, si nos vamos a esa distinción, el ser humano es irresponsable como tal, la persona es responsable, pero somos libres para elegir cómo queremos vivir, no hay ningún problema. Perfecto. Ahora bien, bueno, David es nuestro psicólogo institucional, porque es lo que les decíamos de este servicio de orientación psicológica, que realmente es muy nuevo. Y dinos, David, tú que eres el psicólogo de nuestros alumnos, bueno, primero, ¿qué es este servicio? Ok, este servicio es ese espacio que pretendemos que sea para ustedes un camino que les permita ampliar posibilidades, enriquecer lo que es la forma de ver la vida. Está a disposición de nuestros estudiantes como tal. Si ustedes se acercan, seguramente se darán cuenta de que en este espacio van a sentir que no están siendo juzgados, que están siendo vistos como lo distintos que somos y que tan válida es la forma de vivir de ustedes como tan válido es un comentario que nosotros les podamos brindar. Si ustedes se acercan y nos hacen saber cuáles son las situaciones que viven, seguramente encontraremos los modos de ampliar esas formas de vivir y tal vez en algo que compartamos, pues ustedes se sientan convencidos como para empezar a ejercitarlo o empezar a aplicarlo y que eso les haga ver que tal vez otras personas que nos especializamos en el estudio del comportamiento humano tenemos recursos que brindar, que compartir para hacer vidas dichosas, plenas, responsables y que éstas doten de sentido a cada uno de nuestros estudiantes o a aquellos con quienes nos toque convivir o con quienes nos toque relacionarnos.
¿Este servicio es para todos los alumnos? Okay, sí, por supuesto, el espacio está para todos como tal. Ustedes hacen un registro, nosotros revisamos como tal los motivos de su registro, nos ponemos en comunicación con cada uno de ustedes con la intención de escucharles, de hacerles ver que efectivamente esta parte humana, esta parte emocional o esta parte de escucharles en sus necesidades es importante para la institución, y una vez que conversamos en un primer momento con ustedes, nos permitimos en conjunto tomar decisiones de cuándo recibir apoyo, cómo recibir apoyo, y que en esa intención de estar para ustedes y ustedes para nosotros podamos estar plenos y estar satisfechos con el cómo estamos transitando en lo que es nuestra parte educativa, en esta formación profesional, o incluso en algún otro aspecto que esté limitando que nuestros rendimientos o nuestros desempeños o nuestros modos de vivir sean los que queremos como tal tener en nuestro día a día. Bueno, pues ya escucharon a David a través de esta clase. Él también, si quieren el servicio, les vamos a dejar en los comentarios la liga para que se registren. Y bueno, pues es parte del equipo de psicología, de orientación psicológica. Los invitamos bueno, ustedes, ellos se registran y como dice David, ya revisarán el caso. Nos vemos mañana, clases magna, que a las 5 de la tarde tenemos esta cita. Los espero con gusto. Hasta luego.